Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren tranquilos en casa y desde aquí les mando un beso. Yo ayer recordando el primer día de clase al preguntar el por qué habían preferido el diferenciado de economía, uno de ustedes, que no recuerdo porque sinceramente aún no los identifico, comentó que aunque no quería estudiar una carrera afín con lo que íbamos a ver, o sea, con el contenido, lo quería de cierta forma para sus finanzas personales. Pues bien, esta unidad va enfocada a eso, a nuestra economía personal. Así que pensemos en nuestra realidad, en la de nuestros padres. Puede darse el caso que una familia, aún controlando sus ingresos y gastos mediante la elaboración y control del presupuesto que vimos el lunes, y teniendo un fondo de emergencia como lo vimos ayer, tenga en un momento determinado que recurrir al endeudamiento. Si esto pasase, es conveniente saber cuáles son las diferentes opciones, así como el máximo endeudamiento que podemos asumir como familia, como hogar, como persona. En torno a esto versará nuestra clase de hoy. Partamos de qué se entiende por endeudamiento. Son el conjunto de obligaciones de pago que una empresa o persona tiene contraídas con otras personas e instituciones, estado de deber dinero a la gente o estar en deuda con ellos. En resumen, es la proporción que existe entre la financiación exterior que tiene la empresa o la persona y su pasivo total, o lo que es lo mismo, sus recursos propios. Es un medio de financiamiento mediante el cual una persona, empresa o país contrae obligaciones con terceros. Dos de las principales formas que tenemos para financiarlo son los préstamos y los créditos. Aunque a menudo los tratamos como iguales, lo cierto es que no lo son. En base a esto, podemos decir que los préstamos son una operación financiera a través de la cual una persona o empresa, a la que denominamos prestamista, entrega una cantidad de dinero a otra persona o empresa, llamada prestatario. Dicho prestatario se compromete a devolver el dinero más los intereses pactados en los plazos que se acuerdan. El préstamo bancario es un tipo de contrato, chicos, que utiliza una terminología que muchas veces es difícil de comprender, pero es necesario. En términos más potables, es un préstamo. eh, en un préstamo nosotros adquirimos la obligación de devolver ese dinero en un plazo de tiempo establecido y de pagar unas comisiones e intereses acordados. Es una operación mediante la cual una entidad financiera pone a disposición del solicitante, o sea, cualquiera de nosotros, una determinada cantidad de dinero. Por otro lado, el crédito es una operación financiera a través de la cual una entidad a la que denominamos prestamista pone a disposición de una persona o empresa a la que llamamos prestatario una cantidad de dinero limitada durante un tiempo. A lo largo de ese periodo, el prestatario puede utilizar la totalidad del crédito o solo una parte, pagando intereses solo por la parte que finalmente acabe utilizando. En resumen, gracias al crédito se pueden acceder a bienes y servicios de forma inmediata y son concebidos para utilizarse en caso de no tener liquidez, pero vale aclarar que son más recomendados para empresas que para particulares por los altos intereses que ellos traen. En base a esto, podemos observar diferencias muy marcadas entre un préstamo y un crédito. En el caso del préstamo, el banco entrega al cliente el importe que ha solicitado de una sola vez. En el caso del crédito, el banco no va a entregar ningún dinero al cliente, va a poner a disposición la cantidad previamente acordada.
En el caso del préstamo, el cliente va a utilizar todo el dinero pedido y pagará intereses por el total del dinero concedido. En el caso del crédito, el cliente solo va a utilizar la parte que necesite y pagará intereses por la parte que acaba utilizando. En el préstamo los tipos de interés son más bajos que en los créditos y son utilizados para adquirir un determinado bien, como una casa o un coche, pudiendo ser utilizado tanto por empresas como por particulares. El crédito tiene como finalidad afrontar la diferencia entre cobros y pagos y son concebidos para utilizarse en caso de falta de liquidez. Están aconsejados, como bien les había dicho, más para empresas que para particulares por los tipos de interés que llegan a ser muy elevados en comparación con el préstamo. Cuando hablamos de préstamo podemos observar más de un tipo. Ahí tenemos los préstamos de corte personales, que se refiere al préstamo que otorga una entidad analizando la solvencia de un cliente, el cual, en caso de no pagar, responde con todos sus bienes tanto presentes como futuros. Es una práctica muy común que exista una persona que se compromete a pagar el préstamo en caso de que el cliente no pueda pagarlo. A esa persona se le denomina avalista. Aquí aparecen también los préstamos con garantía real. Son los que la entidad concede analizando la solvencia, pero además se utiliza un determinado bien como garantía. Les puse un ejemplo. Si se concede un préstamo para abrir un local de comida, dicho local puede actuar como garantía de tal forma que, de no pagar el préstamo, pueden quedarse con el local y volverlo, o sea, y venderlo para recuperar la parte del préstamo no devuelta. Llegamos entonces a uno que se encuentra bien marcado en el mundo que vivimos, el préstamo hipotecario. Este no es más que la cantidad que nos permite acceder a una vivienda o rehabilitar la que tenemos. En resumen, podemos decir que es el producto que te permite disponer de la cantidad necesaria para comprar o rehabilitar una vivienda o cualquier otro inmueble, a través de un contrato con una institución financiera, como bien habíamos dicho, el cual va a estipular el pago a ciertos plazos y el porciento de interés del mismo. Se caracterizan por ser de garantía real, dado que la casa o lo que se adquiere se ofrece como garantía en caso de no pagar el préstamo, pero además es personal, puesto que la persona que lo pide también ofrece su garantía personal. Los préstamos hipotecarios los podemos desagregar en tres tipos. El primero, de interés fijo, consistente en pagar siempre la misma cantidad durante toda la vida del préstamo. Es por consiguiente el más seguro, pero suele tener intereses más altos y un plazo de amortización menor. De interés variable, consistente en pagar una cuota que varía en función del interés de referencia. En el momento de apertura es más barato que los de interés fijo y concede mayor plazo de amortización, pero a cambio corremos el riesgo de que la cuota suba mucho si el tipo de interés de referencia se dispara. De interés mixto, que ofrece un interés fijo los primeros 3 a 5 años y luego pasa a ser variable.
Acá les dejo los parámetros que debemos analizar para tomar un préstamo en una unidad u otra. Esto es más bien un tema de organización personal. Partiendo de la observación en primer lugar del tipo de interés, debemos considerar además el monto que nos cobran cuando nos los conceden solo por el hecho de empezarlo a disfrutar. La comisión de cancelación inicial, o lo que es lo mismo, lo que nos cobran por adelantar voluntariamente el pago si tenemos parte del dinero que debemos. Además debemos ver la comisión de cancelación total o el importe que nos cobrarían en caso de tener el dinero en su totalidad para zanjar el préstamo. Analicemos entonces el plazo de amortización que se entiende por el tiempo que tenemos para devolver el préstamo, el importe de cada cuota, en fin, factores importantes a la hora de decidirnos en dónde tomar un préstamo. Por último, vamos a ver los principales tipos de créditos, por lo menos al nivel en que vamos. Tenemos el crédito tradicional, que se refiere al préstamo que contempla un pie y un número de cuotas a convenir. Habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante cualquier siniestro involuntario. Tenemos el crédito al consumo, que es el préstamo a corto plazo o mediano plazo, de 1 a 4 años, que sirve para adquirir bienes o cubrir pagos de servicios. Aquí les pongo un ejemplo, son las empresas o por ejemplo las tiendas cuando nos ofrecen algún tipo de financiamiento para nuestras compras, que puede ser lo mismo a meses, en años, pero claro, siempre te piden muchas condiciones. Tenemos el crédito comercial, que se refiere al préstamo que se realiza a empresas de distinto tamaño para la adquisición de bienes, pago de servicios de la empresa o para refinanciar deudas con otras instituciones y proveedores de corto plazo. El crédito comercial es una forma común de financiamiento a corto plazo, prácticamente en todos los negocios. Es la mayor fuente de fondos a corto plazo para las compañías pequeñas y principalmente debido a que los proveedores son generalmente más liberales en el otorgamiento de crédito que las instituciones financieras. Tenemos el crédito hipotecario, que es un préstamo utilizado para la compra de una propiedad ya construida, un terreno, la construcción de viviendas, oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o construido. Normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o largo plazo, 8 o 40 años, aunque lo habitual son 20 años. Y por último tenemos el crédito personal, que es el dinero que entrega el banco o financia a un individuo, persona física, y no a persona jurídica para adquirir un bien inmueble. Entiendas así por bienes que no sean ni propiedades ni viviendas, el cual puede ser pagado en el mediano o corto plazo, de 1 a 6 años. Y bueno, mis niños, como pueden ver, la clase de hoy referente al endeudamiento es bien corta. Para concluir, les propongo la siguiente situación. Si necesitan una cantidad de dinero para pagar la matrícula de tu universidad y seguir estudiando, pides un préstamo o un crédito. Razonen su respuesta. Les mando un beso bien grande a todos y que estén bien.